De todos los sentimientos con los que la humanidad puede lidiar, el más tóxico, el más destructivo de todos es la vergüenza. La vergüenza es esa turbación en el alma de nosotros cuando hemos cometido una falta. Es la sombra que apaga el corazón de nosotros cuando la conciencia nos ha dicho que hemos fallado. Es el estado de ánimo que sigue al hecho de ser humillados, no por otros, sino por nosotros mismos y nuestras malas acciones. Es una de las cosas más difíciles con las que podemos lidiar los seres humanos. Estás lidiando con la vergüenza, estás tratando de salir de ella, estás tratando de resolverla de alguna manera. Quiero hablarte de eso en esta tarde. Hay muchas maneras en que podemos tratar de lidiar con ese sentimiento y no todas las maneras son las mejores y son saludables para nosotros. Por ejemplo, hay ocasiones en que tratamos cuando somos golpeados por la vergüenza, tratamos de racionalizar. Déjame explicarte lo que quiero decir con eso. Tratamos de simplemente hacer las paces con lo que pasó, pensando, bueno, somos seres humanos. Los seres humanos nos equivocamos, los seres humanos cometemos errores. Y es cierto, esa es una verdad que todos tenemos que enfrentar. Pero cuando interpretamos esa verdad de todos los seres humanos, nos equivocamos y cometemos errores desde la base del descaro, es decir, desde la base de ¿a quién le importa? Nadie tiene por qué pedirme razones de lo que yo hago. Cuando lo hacemos desde ese punto de vista, fallamos el blanco, nos abrimos a enfermarnos más a causa de nuestros propios errores y sobre todo nos robamos a nosotros mismos la oportunidad de aprender de nuestros errores, de levantarnos de nuestros errores. ¿Por qué? Porque a veces racionalizamos nuestros errores para esquivar el dolor de la culpa, acallando nuestra conciencia. Es decir, sabemos que la conciencia está en nosotros para ayudarnos a ver, a esquivar, más bien a decir, no quiero volver allí, le hice daño a alguien, me hice daño a mí mismo, no, estos no son los valores que yo tengo, yo no quiero vivir así. Y la conciencia está allí para advertirnos cuando vamos en una dirección donde no queríamos estar. Pero cuando nosotros ignoramos la conciencia, cuando racionalizamos de alguna manera nuestros errores de una manera liviana y entonces acallamos o callamos nuestra conciencia una y otra vez, terminamos cauterizándola, dice la Biblia. En otras palabras, simplemente la anulamos y terminamos siendo personas sin escrúpulos muchas veces. Puede ser que la sociedad no nos ayude cuando estamos lidiando con la vergüenza. ¿En qué aspecto? En el sentido de que algunas veces, como pasa hoy, la sociedad más bien nos dice a veces, no te preocupes, tranquilo, no seas retrógrado en tu manera de pensar, hoy todo se permite, relájate, más bien, llénate de orgullo por lo que haces, deja los esquemas morales, no importan. Y al aceptar esa justificación, apagamos obviamente la conciencia y también tratamos de esquivar el dolor que nos causa la vergüenza. Racionalizamos muchas veces. Otros de nosotros nos dejamos paralizar por la vergüenza. Ese es uno de los daños más grandes que nos ocasiona la vergüenza. La vergüenza es como nos quedamos parados, nos paraliza como esos venados que aparecen en las carreteras en los Estados Unidos en la noche, cuando la luz de los autos los encandila y los deja completamente paralizados. No saben qué hacer, no pueden reaccionar y muchas veces mueren precisamente por el impacto de un conductor que no pudo esquivarlos. La vergüenza hace eso, la vergüenza nos anula, nos paraliza. Sueños que teníamos, visiones de la vida acerca de lo que podíamos hacer, todo se muere por culpa de la vergüenza. Otros de nosotros nos dejamos distorsionar en nuestra identidad. Déjame explicarte esto.
Algunos de nosotros cuando fallamos, cuando pecamos, cuando cometemos errores, nos dejamos definir por nuestro error. Decimos, soy una vergüenza. Soy una vergüenza para mi familia, soy una vergüenza para mi país, soy una vergüenza para mi iglesia. Y entonces no solamente cometimos un error, sino que dejamos que ese error nos defina a nosotros. Y es terrible estar en un lugar así. Y si añadimos a esto que vivimos en una época en donde las personas juzgan duramente y lanzan piedras, palabras que son como piedras que se lanzan por medios como las redes sociales, porque no cuesta nada decir algo, no cuesta nada juzgar a una persona, no cuesta nada cuando vemos que alguien está en el piso, subirlo en el patíbulo de las redes sociales y cortarle la cabeza con nuestras opiniones acerca de esa persona. Y cuando la sociedad, como es hoy en día, a veces dura también hacia las personas, cuando la sociedad nos tira esos mensajes, cuando los creemos, distorsiona completamente nuestra autoestima, nuestro valor propio. Y cuando aceptamos esos mensajes, nos acaban. Hay personas que no han podido con la vergüenza pública después de haber cometido un error, al punto de quitarse la vida finalmente. Hay una diferencia entre la culpa y la vergüenza, y es importante que la mencione antes de ir a donde quiero ir en esta tarde, en este momento. Hay una diferencia entre la culpa y la vergüenza. Brené Brown, por ejemplo, habla de que la culpa es buena cuando la tienes en la cantidad correcta. Es importante experimentar la culpa, porque la culpa nos va a provocar al cambio. La culpa nos va a ayudar a entender que tenemos que asumir responsabilidades, pero no nos podemos quedar allí. Por eso entiendo que esta persona dice: la culpa es buena en la medida correcta, pero la vergüenza es mala y punto. ¿Por qué? Porque la vergüenza, dice ella, corroe esa parte de nosotros que cree que somos capaces de cambiar. Corroe en nosotros la capacidad de creer que podemos cambiar. Y eso es lo que hace la vergüenza. Otra persona, Marilyn Sorensen, dice: a diferencia de la culpa, que es sentir que hicimos algo mal, la vergüenza es sentir que algo está mal con nosotros mismos, que yo, que tengo y soy algo malo. El psicólogo Reed Henson describe la culpa como: hice algo malo y lo sé. Y la vergüenza como: soy algo malo, los demás lo saben. Y repito eso, me parece que es un pensamiento importante para nosotros. Él dice: la culpa se puede definir como: hice algo malo y lo sé. La vergüenza como: soy algo malo y los demás lo saben. Y es que la vergüenza nos expone ante los demás y nos aleja de los demás. Es uno de los efectos graves también de la vergüenza. Nos aleja de los demás. Y para terminar de amarrar esta base que quiero poner para este mensaje, me llamó la atención leer acerca de estas dos clases de vergüenza que podemos experimentar. La primera es la que sentimos cuando nos hemos avergonzado a nosotros mismos. La segunda, la que sentimos cuando otros se han sentido avergonzados por nosotros. Y cuando queremos resolver la vergüenza, esta última en particular, o sea, la que sentimos cuando otros se han sentido avergonzados por nosotros, esa clase de vergüenza tiene una manera de resolverse, y es: pedimos perdón. Hay que pedir perdón, pero al final las personas que se sintieron avergonzadas por nosotros tienen que resolver sus sentimientos. Nuestra parte es pedir sinceramente perdón y dejarlo allí, porque cada uno tiene que lidiar con esos sentimientos. Yo no puedo hacerlo por ellos. Pero cuando tenemos que lidiar con la vergüenza que nos hemos causado a nosotros mismos, estoy aquí para decirte: Jesús, el Hijo de Dios, Jesús se encarga de tu vergüenza. Jesús es el que puede resolver tu vergüenza, lidiar con tu vergüenza, sacarla de en medio.
Al principio del ministerio de Jesús, en el Evangelio de San Juan se nos cuenta que Jesús y sus discípulos asistieron a una boda. Su mamá estaba allí también. Y se nos dice que estando la boda en lo más y mejor de la fiesta, el vino escaseó y se acabó. Y entonces la alarma se encendió y la mamá de Jesús, María, es la que reacciona para tratar de hacer algo para ellos o por ellos. Mira, y es importante mirar algo aquí. ¿Quién no podría identificarse con la magnitud del evento que es una boda? Yo creo que después del nacimiento de un niño, de un hijo muy esperado, la boda es el evento más trascendental en la vida de los seres humanos. Y en la época de Jesús, ni se diga, tenía muchísimos más preparativos y cosas complejas que quizás una boda normal o de cualquiera de nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, las bodas en la antigüedad se preparaban con mucho tiempo. Eran el resultado de arreglos, convenios entre padres que se juramentaban delante de la gente, delante de un público, en una sinagoga, por ejemplo. Los padres firmaban acuerdos y se comprometían a relacionar a sus hijos en matrimonio en el futuro. El tiempo podía pasar, años podrían pasar, y finalmente en la sinagoga se entregaban las dotes, los compromisos que hacían el uno con el otro para poder cerrar este contrato. Y los novios quedaban públicamente comprometidos, casados. Solo faltaba la consumación de esa boda, y entonces los preparativos se daban por 1 año, 2 años más después de este evento público. Si entiendo bien la historia, es justamente a partir de ese momento y hasta que la boda se da que, por ejemplo, María queda embarazada por obra del Espíritu Santo y corre el peligro de la vergüenza pública y de ser apedreada precisamente. Y es allí donde un ángel interviene y habla con José y le explica lo que ha pasado y le dice: no temas en casarte con María, es decir, en consumar el matrimonio con ella cuando es el momento, porque estaban desposados. Así es que había muchos elementos en una boda, y entonces luego de ese tiempo de espera y de preparativos, el gran evento en donde el novio salía con sus amigos una noche en medio de mucho color y vestidos elegantes y fiesta y música, e iba a la casa de la novia y allí la recogía, la traía con él y la llevaba a la casa en donde iban a hacer una fiesta tremenda con muchos amigos por muchos días, mucha comida y mucho vino. Solo ponte a pensar lo que significa en ese momento, después de tanto preparativo y expectativa pública, que el vino se acabe. Es lo peor que le puede pasar al novio. Lo peor que podría pasar. ¿Por qué? Porque la reputación del novio, el honor de la familia, el honor del novio se vería comprometido. La vergüenza pública estaba ahí al frente de ellos. Y ahí es donde se hace tremendamente significativo que María tome la iniciativa y vaya a pedirle a Jesús: tenemos que hacer algo. Le dice: se acaba el vino, Señor, se acaba. Y la respuesta de Jesús, traducida a nuestro español hoy, es: ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Quedémonos al margen, estamos tranquilos, mi tiempo no es todavía. Yo quiero traer varias cosas. Detente un momento y traer varias cosas a tu pensamiento. Número 1, me llama la atención que sea María la que le pide a Jesús. Bueno, por varias razones. Yo creo que María sabe, como ya lo mencioné hace un rato, María sabe lo que es ser expuesto, tener el peligro de ser expuesto a la vergüenza pública, aún en el caso de ella sin haber hecho nada malo. María sabe lo que es estar en esa situación. Es quizás una de las razones por las que María se va con su prima Elizabeth y pasa varios meses allá durante su embarazo. Ella está lejos de la aldea donde ella creció, la aldea donde se comprometió con José, donde podría ser la comidilla de muchos.
que dijeron, qué barbaridad, quedó embarazada antes de consumar la boda. Pudieron decir muchas cosas. María sabe lo que es lidiar quizás con estas cosas y corre a Jesús para interceder por lo que podría ser causa de vergüenza para estos amigos de ellos. Obviamente son amigos queridos. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la negativa de Jesús o esa reacción de Jesús quedándose reacio se debe, entiendo yo, a lo que la Biblia nos enseña. Jesús sabe caminar en una completa obediencia al Padre Celestial, y el Padre Celestial no le ha dicho, no le ha comunicado que sea el momento para iniciar su ministerio, y por ende la respuesta es: mi tiempo no ha llegado. Es decir, el tiempo para manifestar quién soy yo y comenzar en mi misión en la tierra. Recuerden ustedes, Jesús ha vivido hasta los 30 años más o menos, y la Biblia nos dice que vivió todos esos años completamente sujeto a sus padres. Muchos hacen conjeturas acerca de las cosas que Jesús pudo haber vivido en esos años, porque siendo Dios y conforme crecía descubría ser el Hijo de Dios por la revelación del Espíritu Santo. Pudo haber estado tentado muchas veces a sanar a alguien, a ayudar a un familiar. Quizás una conjetura más es José no está allí en esa boda en Caná, y quizás no está allí precisamente porque murió. No habría sido posible que Jesús se sintiese invitado, tentado a levantar de entre los muertos a la persona más amada en el mundo para él, aquel que lo trató como un hijo toda su vida, pero no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre era en el tiempo correcto, y Jesús obediente se sostenía, aun cuando su madre le dijo en ese momento: mira lo que está pasando, tenemos que hacer algo, yo sé quién tú eres, yo sé que tú puedes hacer algo. Jesús se sostiene, dice: mi tiempo no ha llegado todavía. Yo no sé qué pasa entre esa respuesta y lo que sigue después. Tampoco sé por qué María se va con los sirvientes y les dice, muy sabia la mujer: hagan todo lo que les diga. No sé lo que va a pasar acá, pero si algo va a pasar acá, bueno, va a venir por él. Así es que hagan todo lo que él les diga. Me encanta, suena como una mamá a la que no se le puede convencer fácilmente. Y aquí viene la parte increíble, la intervención de Jesús. Y como dije, yo no sé qué pasó entre esa negativa de Jesús y este momento, pero es bello. Yo entiendo, creo que la voz del Padre a Jesús fue: dale, este es el momento. Y Jesús le dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Y una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que era vino ya, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión le dijo: un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino para ahora. Y ese es Jesús. Ese es el Jesús que cubre la vergüenza de alguien. Sí, por falta de planificación, por falta de recursos, por falta de cabeza, no lo sé, por falta de cuidado, este novio pudo haberse volado el día más importante de su vida, pero por misericordia, por compasión, porque lo ama, Jesús se mete en medio y hace algo maravilloso y cambia las aguas en vino y llena tinajas enteras, una cantidad de vino que hubiese sobrado. Era de sobra lo que Jesús trajo, porque el Señor Jesucristo es aquel que ama cubrir tu desnudez, tu vergüenza, y lo ha hecho desde el principio. Porque en el libro de Génesis, cuando el hombre y la mujer deciden comer de aquel fruto prohibido, la Biblia dice: se abren sus ojos y se dan cuenta que están desnudos y sienten vergüenza. Allí nace la vergüenza humana. La vergüenza humana nace por la desobediencia, porque la regamos, como dicen en México, porque
fallamos el blanco porque decidimos ir en nuestra propia dirección y ofender la bondad de Dios. Así es como la Biblia explica ese sentimiento terrible que nos consume a los seres humanos, que es la vergüenza. De ahí nace también el enojo, el temor, porque la Biblia dice que cuando se oyeron la voz de Dios en el huerto, corrieron a esconderse, y cuando Dios los llama, le dice: ¿dónde estabas, Adán? No, es que escuché tu voz y me escondí porque tuve miedo. El miedo, el temor nace de la vergüenza, y la vergüenza nace de nuestra desconexión con Dios. Estamos desnudos moralmente, espiritualmente hablando, desde Adán, pero es desde ese momento que Dios hace algo al respecto. La Biblia dice que Dios le dice: ¿quién? Es que comiste del fruto. ¿Quién te mostró que estabas desnudo? No, y entonces la mujer que me diste fue la que me hizo comer. Y entonces nace el juicio, nace la irresponsabilidad, porque en vez de haber asumido su lugar como esposo para decir: Señor, hicimos lo incorrecto, pero yo soy responsable acá, yo pagaré las consecuencias. No, dejó a su mujer expuesta delante del Señor. Y cuando la mujer se vio expuesta, pues esquiva la responsabilidad sobre la serpiente, y ahí los seres humanos aprendimos a mentir y aprendimos a esquivar responsabilidad. Y todo eso que está pasando allí, el juicio, la división, el hacernos a un lado, el aislarnos el uno del otro, el temor, la vergüenza, todo nace allí. Pero en ese instante la Biblia nos dice que Dios envía un mensaje de esperanza, y es: pondré enemistad entre tu simiente, hablándole a la serpiente, y la simiente de la mujer, y ella te herirá en la cabeza. Un día vendrá uno que le aplastará la cabeza a la serpiente que avergüenza a los seres humanos. Y es Jesús el que está aquí comenzando su ministerio. San Juan dice que es la primer señal de que Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, está presente. Y es en una boda. Así como en un jardín el primer matrimonio fue avergonzado por sus errores, pero fue cubierto con esperanza, en esa boda en Canaán, Jesús entra, el Hijo de Dios, la salvación del mundo, y cubre aquella familia, cubre lo que pudo ser una vergüenza para este hombre, como Dios quiere cubrir tu vergüenza. No sé lo que haya pasado, las decisiones malas que hayas tomado. No sé si la sociedad te ha tirado piedras, si estás aislado, si te has definido por tu error, pero Jesús está aquí para decirte: yo soy el que cubre tu vergüenza. Tomé tu desnudez en la cruz, como nos dice el libro de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y, menospreciando la vergüenza, sufrió esa cruz. Él fue desnudado porque Él es una imagen clara, gráfica, poderosa, terrible de cómo estamos los seres humanos cuando enfrentamos la vergüenza, la desnudez que nos dejan nuestros errores. Pero Él estuvo allí desnudo para que tú no estés desnudo más. La Biblia nos dice que Él estuvo dispuesto a sufrir esa vergüenza para cubrirte con su perdón, y Él está aquí para cubrirte con su misericordia, con su perdón. Él está aquí para detener la acusación del enemigo, del diablo, que es el primero que quiere destruirnos. La Biblia dice en una visión poderosa que está en las Escrituras que el diablo cayó del cielo y no se halló más lugar para él. Jesús dice eso en el Nuevo Testamento: yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo y no se halló más lugar para él. Queriendo decir con eso, hay uno que acusaba a los hermanos. En el libro de Apocalipsis se dice que el diablo acusa a los creyentes, a los seres humanos, pero hay uno que le dijo: no tienes más lugar aquí, porque cuando aquellos hijos perdidos regresan a casa y creen en aquel que se dejó ser desnudado por sus pecados, ellos son vestidos de mi justicia, y cuando yo visto a mis hijos, nadie más puede acusarlos. Si tú te arrepientes hoy y le pides perdón al Señor y le abres tu corazón a Él, deja que Él te
te vista con su justicia. Y lo que sigue es bellísimo, porque Él provee en abundancia en aquello donde tú estás escaso, donde te falta valía. Él te enseña, eres hijo, hija amada de Dios. Donde dices, yo no puedo solo, Él dice, los recursos de mi espíritu están para darte fuerzas en tu debilidad, en tu adicción, donde has puesto el honor de tu familia en el banco, ahí simplemente los has puesto a ellos en el patíbulo del juicio de la sociedad. Jesús está allí para cubrirte, para decirte, yo te doy fuerzas. Yo te puedo enseñar que sí puedes cambiar con mi ayuda. Dios puede trazar un camino diferente para ti y para mí cuando creemos en Él. Ese es Jesús, el Hijo de Dios, el único que puede limpiar tu vergüenza. Tú y yo podemos escoger muchas maneras de lidiar con ella. Podemos justificarla, podemos racionalizar lo que hicimos, podemos golpearnos a nosotros mismos, podemos dejar que la sociedad nos martirice, podemos acallar nuestra conciencia, y todo eso nos va a enfermar. Pero Jesús está ahí en este momento de tu vida para decirte, se acabó con la vergüenza. Yo te cubro, yo soy tu justicia. Yo te doy una nueva identidad, un nuevo nombre, un nuevo destino. ¿Le abrirías el corazón a Él? Tú eres un hijo de Dios. Quizás dices, yo he creído en el Señor ya en el pasado, pero he cometido cosas que me avergüenzan y han avergonzado a mi familia. ¿Le has pedido perdón sinceramente al Señor? Yo creo que lo has hecho. Entonces, ¿por qué no recibes esa libertad de la vergüenza para que puedas reconectarte con tu familia, puedas reconectar con tu iglesia? ¿Cómo lo haces? Humillándote delante de Dios y aceptando humildemente lo que Él dice que eres. Eres perdonado. Eres hijo, hija de Dios. Dios todavía tiene planes contigo. Dios todavía tiene un lugar para ti en su pueblo. Este Jesús que está aquí parado delante de la muchedumbre con piedras listas para apedrear a aquella mujer que está en el piso porque está llena de vergüenza por lo que ha hecho. Es Jesús el que se para y les dice, el primero que esté libre tire la piedra, y uno a uno las mandan al piso y se van en silencio completo, avergonzados por su orgullo, por su legalismo, por su juicio. Y es Jesús el que levanta la cabeza de esa mujer, como Él quiere levantar la tuya y la mía, para decirte, ¿dónde están los que te acusaban? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, yo te doy el poder para vivir diferente. Acepta esta oportunidad que te doy. Yo te extiendo la mano y te levanto y te pongo otra vez en un lugar de dignidad. No vuelvas atrás. Yo te voy a enseñar a vivir. ¿Quieres decirle al Señor, ¿por qué no me acompañas en una oración? Especialmente tú que estás lidiando con la vergüenza. Y le dices, Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres el que crea vida donde no hay. Tú eres el que puede cambiar simple agua en vino de gozo y de esperanza. Aquí estoy, Señor. Otros quizás me perdonaron, yo no me he podido perdonar. Yo recibo tu perdón hoy, Señor. Yo te abro las puertas de mi casa, de mi familia. Señor, ¿podrías tú enseñarme quién soy? Dame, Señor, de esa gracia que me dice, soy amado, soy perdonado, tengo todavía un lugar en tu reino. Dame, Señor, el caminar en la dignidad de ser tuyo y de saber que tú eres mío, Señor. Gracias por escucharme, Señor. Yo oro por cada persona que está unido con nosotros en todas partes del mundo. Señor, que tu Espíritu Santo entre en hogares, en corazones y libere
de este flagelo de la vergüenza y borre la culpa y nos levante a un día de paz. Y dile al Señor: gracias, sé que estás aquí, sé que me estás escuchando, sé que vienes a darme un nuevo inicio. Y así es. Mi amigo, si has hecho esa oración por la primera vez, Jesús entró y se sentó en el trono de tu corazón. Él tiene un destino nuevo para ti. Escríbeme. Si vives fuera de los Estados Unidos, escríbeme a un correo nuevo, así dice, nuevo, @lakewood.cc. Escríbeme, quiero enviarte ayuda. Y si vives en los Estados Unidos, mándame un texto con la palabra nuevo al número 77377. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, en tu familia, y este es el momento, créelo. Es posible que hagas las cosas de otra manera, porque Él es el que cambia agua en vino, muerte en vida, depresión